Para crear una tabla, el primer paso es ir a la cinta de opciones crear y tenemos aquí tabla, diseño de tablas, dos botones, vamos a dar el botón diseño de tabla. Nos aparece esta ventana que tiene tres columnas. Una primera donde pondremos el nombre del campo que vamos a crear, tantos campos como consideremos oportunos, el tipo de datos de ese campo, que puede ser número, texto, fecha y demás, y la columna de descripción en la que nos permite poner cualquier nota aclaratoria que consideremos oportuna sobre dicho campo. Vamos a crear nuestra primera tabla, que va a ser una tabla para recoger los datos de los estudiantes de un colegio. El primer nombre del campo va a ser expediente y va a ser un campo número. En la pestaña general personalizamos el campo número. Dice tamaño del campo entero largo, yo le voy a poner por ejemplo entero, y decimales le vamos a poner que no tiene decimales. ¿Vale? Hay más datos que figuran aquí, pero ya veremos si es necesario o no es necesario ponerlo, porque no tenemos que personalizar toda esta serie de opciones. El siguiente campo va a ser el nombre. Vamos a poner texto y fundamental es el tamaño del campo. Por defecto da 255 caracteres. Es importante que sepamos ajustar bien el tamaño de los campos a la información que vamos a introducir. No poner más tamaño del necesario ni tampoco menos. Entonces, con el nombre, por ejemplo, no necesitamos 250 caracteres. Vamos a dejarlo en 50. Que también nos sobrará, pero vamos a dejarlo en 50. Siguiente es apellidos. Y los apellidos los vamos a dejar, por ejemplo, en 100. Vamos a poner la dirección. Texto. La dirección podemos dejarla más grande, podemos dejarla en este valor, en 255. Código postal. El código postal es un número, pero como no vamos a utilizar ese número para hacer operaciones, vamos a ponerle un campo texto. Lo digo por la siguiente razón. Al poner un campo texto, los códigos postales, en algunos casos, los códigos de Alicante, de Albacete, de Álava, por ejemplo, empiezan con un valor 0. ¿Vale? ¿Qué sucede? Si pongo un campo número, el 0 a la izquierda desaparecerá. Si pongo un campo texto, el 0 a la izquierda se mantendrá. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a poner el código postal como un campo texto, pero le damos como tamaño del campo 5 y ahora vamos a poner un valor predeterminado. ¿Qué significa eso? Que por defecto va a aparecer siempre el mismo valor. Vamos a poner el valor 30.600 porque vamos a suponer que este instituto está en Archena y la mayoría de alumnos de este instituto vendrán de Archena. ¿Vale? 30.600 en valor predeterminado. Ponemos población, ponemos un campo texto, tamaño del campo ponemos 30 y valor predeterminado ponemos Archena. Ponemos el campo provincia, texto, vamos a poner 20 y valor predeterminado Murcia. Si ahora quiero poner la fecha de nacimiento, elegiré un campo, un tipo de datos, fecha y hora. Y el formato, puedo elegirlo, pues fecha larga, fecha corta, fecha mediana, pues vamos a poner hora larga, nosotros vamos a poner fecha corta. La opción máscara de entrada la veremos en otro video tutorial. Por último ponemos el campo DNI. Le damos texto y elegimos el tamaño. Un DNI tiene 8 números y una letra. Vamos a poner los números separados de puntos
con un guión y la letra, entonces vamos a utilizar tamaño del campo 12. Y le vamos a decir requerido. ¿Requerido qué significa? Que este campo debe estar obligatoriamente puesto. No podemos dar de alta un alumno si no tenemos su DNI. Eso nos evita crear registros en los que haya campos que son fundamentales escribir y no lo hemos puesto. ¿De acuerdo? Entonces no se puede dar de alta a un alumno si no figura su DNI. Por último, nos queda establecer una clave principal. La clave principal es un campo que no se puede repetir, es decir, no puede haber dos registros, en este caso dos estudiantes, que tengan el mismo valor en un campo. Por ejemplo, puede haber dos estudiantes que tengan el mismo nombre, puede haber dos estudiantes que tengan el mismo apellido, o que vivan en la misma dirección, porque pueden ser hermanos. Evidentemente, todos los estudiantes que son de Archena tienen el mismo código postal y la misma población. Puede haber estudiantes que hayan nacido el mismo día. Solo hay dos campos en los que no puede ser igual: el DNI y el expediente. No puede haber dos estudiantes con el mismo número de expediente y no puede haber dos estudiantes con el mismo DNI. Por lo tanto, cualquiera de los dos es válido para establecerlo como clave principal. En este caso, el más conveniente sería el número de expediente de alumno. Nos colocamos aquí a la izquierda, seleccionamos el campo expediente y veis que se ha activado el botón clave principal. Le doy a clave principal y aquí a la izquierda de expediente figura una llave. Eso significa que este campo es clave principal y no puede existir dos alumnos que tengan el mismo expediente. Vamos a cerrar, le damos a guardar a la tabla, le decimos estudiantes y ya lo tengo aquí. ¿Lo veis? Si abrimos la tabla, expediente, meto un número, nombre Pedro Ruiz Sánchez, dirección calle Perdición 22, 30.600, Archena, Murcia, fecha de nacimiento, pues nada, el 15 del 10 del 2000, DNI, nos inventamos uno, y pasamos. Fijaros bien, si yo pongo el mismo número de expediente, me va a dar un error después, cuando termine de poner todos los datos, no antes. Aquí puedo cambiar, por ejemplo, 30.609, Gaida, fecha de nacimiento, el 20. Como tiene el mismo número de expediente, dice los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice. Eso significa clave principal o relación. Aquí, donde hemos visto. Le damos a aceptar. ¿Qué tendremos que hacer? Modificar el número de expediente.